Bueno, tengan buenos días, señoritas y caballeros. Hoy es 19 de febrero del año 2022. Estamos iniciando lo que es la clase número 5 de la materia Química General 1. Vamos a ver este día, pues, lo que es el espectro electromagnético. Vamos a tener algunos tipos de conocimientos sobre lo que es el espectro electromagnético, pasando por la luz visible, que es la parte que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y que hace de nuestros días, pues, a colores. Así que vamos a iniciar en este momento con el tema número 5, que es el espectro electromagnético. Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la parte de los espectros atómicos. Vamos a iniciar con la parte de la comprensión de lo que es una onda, ya que básicamente los espectros tienen que ver mucho con el desplazamiento en forma de ondas de la luz, ¿verdad? Tomando en cuenta que la luz puede comportarse en cierto sentido como una onda. De hecho, que tiene, digamos, una naturaleza dual en ese caso. Y esa naturaleza dual, pues, hace de que la luz pueda comportarse como partícula y como onda, dependiendo de la situación. La radiación electromagnética está formada por campos eléctricos y magnéticos. Por eso es electromagnético, porque es una combinación de ambos campos, campos eléctricos y campos de origen magnético. Estos se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio y no necesitan un medio material. Entonces, acá cuando se habla del espectro electromagnético, empezando desde los rayos gamma hasta las ondas de radio AM y FM, son impulsos energéticos donde se toma en cuenta lo que es el campo eléctrico y el campo magnético a través de la representación de ondas. Por mucho tiempo se creyó que la luz no era una onda, ya que para que algo se pueda considerar una onda, debe de cumplir con las 4 características de una onda, que serían la reflexión, la refracción, la difracción y la superposición de onda. En este caso, la luz presentaba las primeras 3, que era reflexión, refracción y difracción, mas no podían demostrar la cuarta propiedad, que era la superposición de ondas, que, por ejemplo, otras representaciones de ondas sí podían ejercer. Por ejemplo, si caían 2 gotas de agua en una pila, digamos, y ellas podían en algún momento chocar las ondas generadas por ese goteo y entrecruzarse ellas. Ese entrecruzamiento que se daba era, o es de hecho, la superposición que con la luz no se podía realizar. Entonces se especulaba bastante o se cuestionaba bastante también el hecho de decir de que la onda al final, de que la luz al final no era una onda, porque no podía o no llegaba o no alcanzaba a tener la cuarta propiedad, hasta que vino un científico que se llama Thomas Young, que fue el que ideó una forma de demostrar que la luz en realidad era una, una onda también. Y entonces a partir de ahí, pues se considera que la luz también es una onda. Aparte de que se puede decir que la luz tiene naturaleza dual, como onda
o como partícula en ese caso. Partiendo de eso, pues vamos a comprender, antes que nada, las partes básicas que puede tener una onda, puesto que en ese sentido vamos a ocupar esas partes más adelante en algún par de ejercicios que vamos a realizar. Así que sería en este caso ver las partes de la onda. Como primer punto tenemos lo que es la longitud de onda. La longitud de onda se va a representar con la letra lambda, que es esa letra que estamos marcando en ese momento, y es la distancia que separa a dos crestas sucesivas o dos valles sucesivos. O sea, la cresta va a ser una elevación de una onda. O sea, la parte que usted ve cuando, digamos, cae una gota en un recipiente con agua, en una pila, por ejemplo, usted ve que se levanta una olita, una pequeña ola, a esa pues se le llama cresta. Valle se le va a llamar a la que viene después de una cresta. No la logramos visualizar, pero si le ponemos un poquito de cuidado, vamos o deberíamos de observar que después de una cresta viene como un huequito, como un hondo, digamos, en el agua, luego de una cresta, o sea, luego de una olita, digamos, viene una onda eh, a continuación. Y a continuación, pues viene otra cresta y así sucesivamente. Por lo que la onda va a tener las elevaciones que le vamos a llamar crestas y las hondonadas que le vamos a llamar valles. Vea, entonces, ya conociendo que lo elevado es una cresta y lo hondo es un valle, podemos interpretar que en este sentido la longitud de onda que ya marqué ahí es la distancia que separa dos crestas sucesivas o en todo sentido dos valles sucesivos, ¿verdad? Aunque sirva más la definición para dos valles, ¿verdad? Pues, no, perdón, para dos crestas, puesto que las crestas son las que podemos visualizar en algún momento. Entonces, de ahí para allá, pues podemos comprender que es esa longitud de onda. La longitud de onda, por lo general, la vamos a representar con la letra, bueno, la unidad de medida es el metro, ¿verdad? Es el metro. Y es como una distancia que hay entre dos crestas consecutivas y se va a representar por lo general en metros. También vamos a establecer lo que es la amplitud de onda. La amplitud de onda es, se representa con esta rayita negra, ¿verdad? Y vamos a decir que la amplitud de onda es lo, digamos, lo alto de una cresta o lo hondo de un valle, partiendo de la línea azul, que es la línea de equilibrio. La línea azul pues va a dividir las crestas de los valles y entonces ahí de la línea del equilibrio hasta la parte más alta, a eso se le va a llamar amplitud. Y de la línea de equilibrio a la parte más honda, se le va a también llamar amplitud de onda. Entonces es como la que define la altura también en metros, ¿verdad? También la define en metros. Entonces es como lo alto de una onda. A veces muchos, cuando hay tsunamis, por ejemplo, los meteorólogos o los que se encargan de la parte esta de los tsunamis, lo que siempre calculan o observan cuando se genera un movimiento en el mar es lo alto de la cresta. O sea, ellos calculan la amplitud de onda, o sea, lo alto
de la cresta más la velocidad a la que la onda, en este caso la onda de agua, el tsunami, viene a qué velocidad. Entonces calculan ellos la velocidad a la que viene más la amplitud de onda para verificar si en efecto va a ser destructivo o no, o para ver qué tanto puede penetrar en la tierra, o sea, ya en parte sólida. Entonces es como que muy importante el hecho de comprender qué es la amplitud de onda. El otro bien importante es el periodo. El periodo, si usted ve, es más o menos algo así, lo voy a decir, es una cresta y un valle unidos. Entonces, una cresta y un valle representan lo que es un periodo. Se va a representar con la letra T y su unidad de medida es el segundo. Es el segundo. Se representará en ese sentido con esa, con esas letras, ¿verdad? El periodo de oscilación sería el tiempo que se tarda una cresta y un valle en pasar a través de un espacio específico, sería en ese caso el periodo. Algo que no aparece en la representación de la onda, vea, algo que no aparece es la frecuencia, pero la voy a poner por acá. Aquí están las cosas que tengo, que no vi que me habías escrito. Y pues yo dije, pues ¿verdad? Está ocupada. Yo esperando a ver. Y esto me estaba viendo los mensajes antiguos. Y dije yo, güey, la Diana sí me responde. La frecuencia es algo que no aparece en lo que es el esquema, pero es muy importante. La frecuencia es, lo vamos a poner así, el número de oscilaciones, que lo vamos a representar con un 1, en un tiempo determinado, o sea, número de oscilaciones en un tiempo determinado o muchas veces en un segundo, y la frecuencia se va a expresar en una unidad llamada Hertz. Y algo así para que comprendamos que es más o menos la frecuencia. Me voy a representar eso. Vamos a decir que si esta es permítanme, no me salen. Si esta es una onda, vamos a hacer más o menos. Si usted cuenta cuántas ondas hay aquí, vamos a tener una onda, dos ondas, tres ondas. Vamos a decir que una onda es una cresta y un valle, una onda. Si de aquí, en este punto, al punto final, hay un segundo, vamos a decir que aquí hay una frecuencia de 3 Hz. ¿Cómo voy a interpretar que hay 3 Hz? Es el número de ondas que atraviesan un espacio en un segundo. Eso viene siendo la frecuencia. A diferencia del periodo, que el periodo es solo una cresta y un valle en un tiempo determinado. Puede ser cualquier tiempo en segundos, pero la frecuencia es distinta. La frecuencia la tenemos en este sentido que tomar en cuenta de esa manera. Digamos que tenemos esta otra. ¿De cuántos hertz es esa frecuencia? ¿Quién me podría decir?
si esto ha sido en un segundo. ¿De cuántos hertz es esa frecuencia? Vamos a contar de 2. Excelente. Vamos a contar 2 ondas. Aquí hay una onda y aquí hay otra onda. Entonces, esta frecuencia es de 2 hertz. Si nos apegamos al concepto de lo que es frecuencia, vea, es el número de ondas que atraviesan un espacio en un segundo. A eso pues se le llama frecuencia. Y la última, para que nos quede un poquito claro, veamos. ¿Esta de cuánto sería? ¿De cuánto sería esta frecuencia? Si ha transcurrido en un segundo. Es de 1 hertz, ¿verdad? 1 hertz. Sería en ese caso la frecuencia en ese sentido. Entonces, no vayamos a confundir lo que es periodo con frecuencia, porque el periodo solamente es una cresta y un valle atravesando un espacio en un tiempo determinado, pero la frecuencia es el número de ondas que atraviesan un espacio determinado en un segundo. Por eso el primer ejemplo es de 3 Hz, el segundo ejemplo es de 2 Hz y el tercer ejemplo es de 1 Hz. ¿Verdad? Que sería en ese caso, en el primero, 3 ondas pasaron en un segundo, por lo que es de 3 Hz. En el segundo caso, 2 ondas pasaron en un segundo. Y en el tercer caso, 1 Hz pasado en un segundo, por lo que sería en ese sentido la frecuencia de onda. Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí pues marcamos más o menos la definición de cada uno de los de las partes de la onda que se toma en cuenta en la lámina anterior. Podemos hablar de la longitud de onda. La longitud de onda, decíamos, se representará con la letra lambda, una letra griega, y dice que es la distancia entre crestas y valles consecutivos. Ahí está la definición de lo que es longitud de onda. Es la distancia entre crestas y valles consecutivos. La frecuencia, que era la que les estaba mencionando anteriormente y que les hice los ejemplos, dice que indica el número de ondas que pasan por un punto determinado, en un segundo. Era lo que les estaba mencionando en ese sentido. Entonces, es lo que podemos mencionar con respecto a la frecuencia. Creo yo que ya queda un poquito más claro en ese sentido, en ese caso. La frecuencia se representa con la letra, estaba buscando el alfabeto griego porque es una letra griega y realmente no me acordaba el nombre de la letra de la frecuencia y es en ese caso gamma, ¿verdad? En ese caso es gamma, la letra con la que vamos a representar a la frecuencia, ¿verdad? Con la letra gamma. La velocidad de luz, ¿verdad? La velocidad de luz, siempre decíamos en la lámina anterior que estábamos hablando de que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, por lo que viajan a esa velocidad. Se va a representar con la letra C, vea la velocidad de la luz, se va a representar con la letra C y pues tiene, al menos vamos a agregar en ese sentido 2 valores, vea que son
en centímetros sobre segundo, que es 3 por 10 a la 10, y en metros sobre segundo, que sería 3 por 10 a la 8, que son los valores que se pueden tomar para lo que es la velocidad de la luz. Vea, a esa velocidad viajan las ondas electromagnéticas y, por cierto, pues viajan en el vacío. Pueden viajar en el vacío. Vea, y evidentemente también pueden viajar en medios materiales, pues porque viaja dentro de la atmósfera donde tenemos aire. O sea, puede viajar en el vacío y viaja en el aire casi a la misma velocidad. No hay, digamos así, tanto como diferencias entre lo que es la velocidad en el vacío que la velocidad en el aire. O sea, casi no es diferente. Siempre se toma como la misma, ¿verdad? Entonces decimos que la luz es una forma de radiación electromagnética y por lo general se clasifica por su longitud de onda. Vamos a ver más adelante lo de la luz y pues evidentemente sobre los colores que forman el espectro visible y cómo la longitud de onda es lo más importante para conocer la radiación visible y cada uno de los colores de acuerdo a la absorción y a la emisión de luz que puede tener los átomos, ¿verdad? En los objetos que nosotros podemos ver y en la gama de tonos de colores que nosotros podemos observar. Mencionaba en la lámina anterior que la onda electromagnética era una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos. Si usted observa, lo que aparece en rojo son los campos eléctricos y vienen más o menos, según lo que alcanzamos a observar, se propaga sobre el eje Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo, y al mismo tiempo el campo magnético se propaga sobre el eje X, ¿verdad? Y el otro sobre el eje Y. Si observa los vectores del campo eléctrico y del campo magnético, se puede observar que uno de ellos va en el eje X y el otro de ellos va en el eje Y, ¿verdad? Y la línea, el vector negro, ¿verdad? Es el desplazamiento que la onda va generando, ¿verdad? Hacia el avance, o sea, hacia adelante. Y por ahí pues se marca también la longitud de onda que ya habíamos hablado anteriormente, que es básicamente una propagación hacia adelante, ¿verdad? Entonces, pues de ahí podríamos observar que tenemos lo que es la onda electromagnética como combinación de campos eléctricos y campos magnéticos. Si vemos un poquito lo que es el espectro electromagnético, podemos observar en esta imagen todos los rayos, digamos así, que tiene todo el espectro. Están los rayos gamma a la izquierda, ¿verdad? Están los rayos X, están los rayos ultravioleta, está el espectro visible, que es este pedacito que aparece aquí, que aquí pues se ha ampliado en los colores del arco iris. Están los rayos infrarrojos, los microondas y las ondas de radio. Pueden observar las longitudes de ondas que tienen cada una de los rayos. Por ejemplo, los gamma son los más pequeños, digámoslo así, y están entre 10 a la menos 11 y 10 a la menos 12. O sea, son pequeñísimos. Los rayos X están entre 10 a la menos 9
y 10 a la menos 10. Los ultravioletas están entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 7. El espectro visible está entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 6. Viendo el espectro visible, podemos ver de que aproximadamente a los 400 nanómetros de longitud de onda, ya nuestros ojos perciben el color violeta. Hasta más o menos allá por los 700 nanómetros que se percibe lo que es el color rojo, que es como los extremos de los colores que podemos ver, pasando pues evidentemente por el azul, por el verde, por el amarillo y por el color naranja. Más o menos el azul anda entre 460, 480 nanómetros, entre 450 y 500 anda por ahí el azul. El verde anda entre 500 y 550. El amarillo anda entre 550 y 600. El naranja anda entre 600 y 630, 640 nanómetros el color. Y el rojo pues anda entre 650 y los 700 nanómetros. Vea, eso es lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos observar dentro del espectro electromagnético. Lo que está, digamos, por debajo del violeta, los rayos ultravioleta, ya no los podemos observar. Y lo que está por encima del rojo, vea, como los rayos infrarrojos, ya tampoco los podemos observar. Ya nuestra visión ya no nos da para poder ver ese tipo de rayos y son, digamos, invisibles para nuestra vista. Biológicamente y físicamente no es posible ver en ultravioleta ni en infrarrojo. Los infrarrojos andan entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3. Los rayos infrarrojos. Vean, las microondas andan entre 10 a la menos 3 y 10 a la 0. Vea. Y las ondas de radio cortas y largas andan entre 10 a la 0 y 10 a la 1. De esto hay bastantes, digamos que así, esquemas que podría observar usted y que al final pues puede generar lo que es una como comparación de los tamaños. Veamos acá en este sentido la frecuencia en hertz que tiene cada uno de los rayos en ese sentido. Por ejemplo, los rayos gamma anda entre 10 a la 20 y 10 a la 19. Recuérdense, es la cantidad de ondas que atraviesan en un segundo. Es de verdad muy alto. Los rayos X andan entre 10 a la 18 y 10 a la 17 como frecuencia. Los ultravioleta andan entre 10 a la 16 y 10 a la 15. Pues el espectro visible anda entre 10 a la 15 y 10 a la 14. Ahí en un pequeño rango entre esos dos exponentes. El infrarrojo anda por 10, 14, 10 a la 12. La frecuencia, o sea, el número de ondas atravesando una cantidad. Las microondas andan entre 10 a la 11 y 10 a la 9. Y las ondas de radio andan ahí por 10 a la 8. Es importante mencionar que el espectro visible son básicamente los colores del arco iris, que son 7, ¿verdad? Ahí falta el color morado, ¿verdad? Está el violeta, está el morado, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, que son los colores del espectro visible y pues entre ellos
está la gama de colores que existen, que ya conocemos. Todos los tonos que existen van a existir entre medio de los colores, digamos, básicos. No es que sean básicos o primarios, sino que los colores visibles del arco iris, que se toman al final como una referencia para la comprensión. Se dice que hay seres, ¿vea?, que ven en rayos infrarrojos. ¿Vea? Por ejemplo, se dice que los perritos tienen visión en infrarrojo. Por eso se dice también que si el perrito tiene visión en infrarrojo, como digo, se menciona, ¿verdad? Entonces eso al final va a generar de que ellos puedan ver seres que no vemos nosotros. Por eso es que se menciona también que es muy normal que de repente un perrito esté ladrando hacia una esquina de un cuarto o en la casa, o ladrándole a lo que pareciera ser alguien que ellos están viendo, ¿verdad? Y entonces no sé si tienen perritos ustedes y si han visto ese efecto, donde los perritos pues lo que hacen es empezar a ladrar de la nada hacia un lugar en específico. Según se menciona y se dice que ellos tienen la capacidad de ver en infrarrojos, y pues es en infrarrojos en que existen otros seres que nosotros no podemos observar. No sé si alguna vez han visto películas así de terror donde quieren hacer exorcismo o exorcizar así a las personas, todo eso, y de repente como que le dan a uno gafas para infrarrojo, para microondas, me imagino, y para ultravioleta. Entonces uno como que la va pasando, vea, y al final ese detecta ciertos seres espectrales, le decimos, ¿verdad?, que la visión normal humana no puede ver. ¿Vea? Por eso es que se cree y se dice que tenemos como no lo quiero llamar así, pero es como un universo paralelo, como otra dimensión en la que nosotros coexistimos, los seres visibles que somos nosotros y los que a nosotros les podemos apodar los fantasmas o los seres del más allá. ¿Vea? A lo mejor no sean seres del más allá ni fantasmas, sino que son seres que cuando cae el espectro sobre ellos, su emisión cae en emisión infrarroja, y entonces la emisión infrarroja ya no es visible para el ser humano. Entonces, al ya no ser visible para el ser humano, entonces nosotros no los podemos ver, y entonces son lo que decimos lo famoso invisible, que tal vez algún ser o algún animal como un perrito puede ver, y son los que las películas ocupan en gafas que uno se las coloca y pone el infrarrojo y ahí se ve, digamos, el espanto que nos provoca al final en la película. Y pues que al final no es que sea eso, sino que lo interpretamos así porque son seres, le decimos seres espectrales, seres que no podemos ver y que por ende no podemos como comprenderlos en el sentido en que sean seres de nuestra línea espectral, sino que como seres invisibles. No sé qué piensan ustedes de eso. Si tienen alguna anécdota al respecto que nos contaran en este momento. No, licenciado, no tenemos ninguna anécdota. Yo por lo personal, pues estoy agradecida de no tener ese tipo de vicio. Si no, para saber qué pasaría. Sí, la verdad que esa situación es bien así como cuando uno ve, ahora quizás que les menciono eso, lo de los perritos, ¿verdad? Eso puede generar al final cuando uno ya empieza a sentir que si de verdad le están ladrando a un ser espectral, entonces eso como que tiende a preocupar un poquito, ¿verdad?
Permítame 30 segundos. Vale, entonces sería más o menos eso lo que se puede mencionar. Es bien importante y es bien interesante, digámoslo así, tratar de comprender esta parte del espectro, ¿verdad? Que es una pequeña porción. Si usted ve el gran espectro electromagnético que tenemos y la pequeñísima parte que es el espectro visible, lo que nosotros podemos ver es una parte bien pequeña que anda entre 400 y 700 nanómetros, según lo que yo he leído, lo que yo he estudiado y lo que yo he comprendido. Sí hay seres en esos otros espectros, es que no puede ser que solo seamos nosotros. Hay seres en esos espectros que no podemos ver y eso no es porque no sean materia o algo por el estilo, sino que la luz que incide sobre ellos genera una emisión, ya lo vamos a ver más adelante, y a lo mejor la emisión de en ese caso, podría ser una emisión donde las longitudes de onda caen en esos rangos, ¿verdad? En los rangos de infrarrojo, los rangos de ultravioleta o de microondas, que simplemente no van a ser visibles para nosotros porque nuestra parte biológica no está destinada para ver en ese rango y entonces terminamos creyendo que pueden ser fantasmas o espantos, cosa que no puede ser, sino que son seres espectrales con otra radiación, ¿verdad? De emisión y entonces eso como que puede explicar bastante de las situaciones, ¿verdad? Hay una película que se llama Los Otros, no sé si alguna vez la han visto, ahí explica bien cabal sobre el espectro de emisión, ¿verdad? Están los verdaderos y están los supuestos espantos y al final la película muestra de que los verdaderos eran realmente los espantos y los espantos realmente eran las personas de carne y hueso que nosotros conocemos y que ambos se asustaban en la casa porque se movían las cosas y todo eso, pero era, digamos así que sin querer causar algún tipo de miedo o temor, pero se genera. Entonces, por ahí como que eso, si la ven, pueden tener una imaginación de lo que es lo que les estoy mencionando. Vale. Ahí está. Vamos a especificar las radiaciones de luz que perciben nuestros ojos. Ahí están las radiaciones de luz que perciben nuestros ojos. Ya específicamente hablamos de que el espectro visible va entre los 380 nanómetros, que sería la luz ultravioleta, donde termina la luz ultravioleta y empieza el violeta, hasta los 780 nanómetros, que ya ahí comienza lo que es los rayos infrarrojos. Dice ahí que la luz que vemos, o sea, los colores, son las radiaciones de longitud de onda adecuada a nuestros ojos y que son reflejadas por los cuerpos que la reciben. La luz que nosotros vemos de todas las cosas, de todos los gama de colores que se da, es porque la luz cae o incide sobre ellos y al final eso es reflejado y es el color que nosotros vemos en las cosas, ¿verdad? Ya vamos a especificar cómo es que se da esa situación. Entonces va entre los 380 y los 780 nanómetros
esa parte de la luz visible. Los colores, dice que son radiaciones de longitud de onda, lo que les mencionaba al principio. Los colores que vemos va a ser dependiendo de la longitud de onda que el cuerpo que está recibiendo la luz lo emita, y así lo va a percibir la visión. Ahí está. Se reflejará el color que es. Los demás se absorberán. Miren cómo está la imagen en ese caso. Si ustedes ven la primera imagen, que sería esta, si usted ve un cuerpo con un color, una superficie blanca, ¿verdad? Quiere decir que todos los colores del espectro son reflejados, y al ser reflejados todos los colores, pues el objeto viene y se ve blanco. Vean cómo la luz blanca incide sobre esta superficie que al final es blanca. ¿Por qué es blanca? Porque todos los colores, vea el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, todos inciden en la superficie que a la postre es blanca, y así como inciden, así son reflejadas todas los haces de luz. Y entonces la luz que usted, el color que usted ve, digámoslo así, es el blanco, ¿verdad? Si usted ve una superficie negra, si usted ve algo negro, quiere decir que la luz blanca viene con sus 7 colores, y al incidir en el objeto no hay no hay emisión de algún tipo de rayo de luz, por lo que vamos a hablar que hay ausencia de luz reflejada. Realmente sí se refleja un 5% más o menos, pero que no es como capaz ese 5% de poder generar, digamos, un color, por lo que al final el objeto se ve de color, si le queremos llamar así, de color negro. Vea usted que la luz roja, la naranja, la amarilla, la verde, el azul, índigo y violeta, vea, inciden sobre la superficie negra, y ninguno de esos tonos, digámoslo así, es reflejado por esa superficie. Entonces, la superficie pues se convierte en un tono oscuro, o sea, un tono negro, porque no va a reflejar ningún tipo de rayo en especial. Pero como le digo, no absorbe el 100% de luz. Si lo absorbiera, pues el cuerpo fuera invisible, como lo vamos a ver en otra lámina más adelante. Entonces, más o menos un 4 o 5%, según lo que se ha investigado, se refleja, digámoslo así, de esa manera. Entonces va a haber una ausencia de luz reflejada y la superficie es negra. Y vean la tercera, que con esta creo que comprende, o se va a comprender cabal. Si la luz blanca incide, ojo, en una superficie roja, ¿qué ha pasado? Miren, llegan los 7 colores del espectro visible, llegan los 7 colores del espectro visible, ¿vea? Y únicamente, observen, jóvenes, únicamente el rayo de luz roja es la que se está reflejando. Todos los rayos de luz roja de la luz blanca van a ser reflejados. Por ende, la superficie se va a ver de color rojo. Si usted ve algo amarillo, la luz blanca va a llegar sobre ese cuerpo que va a ser amarillo, pero va a absorber el rojo, el naranja, el verde, el azul, el índigo y el violeta, menos el amarillo. El amarillo no lo absorbe, sino que lo refleja. Ahí en ese caso, observen, la luz blanca absorbió el naranja,
el rojo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, pero no absorbió el rojo. Entonces el rojo refleja, o sea, manda la longitud de onda de la luz roja, que está en nanómetros, que ya vimos anterior, y entonces usted mira la superficie de color, en ese sentido, de color rojo. Y así se va a dar para cualquier color que usted observe en cualquier superficie. Y ahí dice abajo, por ejemplo, cuando una superficie absorbe todas las longitudes de onda de luz, excepto las longitudes que corresponden al rojo, solamente la luz roja se refleja en esa superficie y nosotros la vemos de color rojo. Ahí está bien explicado. Si hay alguna pregunta, pues pueden realizarla, aunque yo creo que las imágenes son lo suficientemente dicientes, ¿verdad? O sea, le van a explicar exactamente lo que aquí se pretende mencionar. Vaya, seguimos. Dice, si un cuerpo absorbiera por completo todas las longitudes de onda de luz visible, no veríamos ese cuerpo, o sea, sería invisible, lo que él decía. Por eso es que cuando usted ve el negro que aparece de segundo, ahí dice que absorbe la luz, pero no absorbe el 100%, absorbe un 95% y por ahí por un 5% no es absorbido, por lo que el cuerpo se ve de color negro, si le queremos llamar, aunque no es color. Entonces dice, pero si un cuerpo absorbiera por completo todas las longitudes de onda de luz visible, no veríamos ese cuerpo. Sería invisible. La capa de invisibilidad que Harry Potter usa en la película y que lo describe la escritora en los libros es esto básicamente. Vea, materiales especiales donde la luz cae o incide y el material absorbe el 100% de luz, no emitiendo ninguna luz, y por ende la capa o los cuerpos son básicamente invisibles. No se ven y existen, sí, ya crearon en la realidad las capas de invisibilidad, ya existe, ¿verdad? Donde se refleja y pues no se ve absolutamente nada. O sea, el cuerpo traspasa, digamos, la visión. Usted puede ver una manta y en esa manta no va a ver que hay manta, se ve como que está, digamos, si está en una grama, que la grama pasa y forma parte de eso, como que el cuerpo no existe. Entonces, a esos se habla de dos términos que serían espectros de absorción y de emisión, que ya vamos a ver más adelante. ¿Cómo se llaman a los cuerpos que absorben el total de la luz? Se llaman metamateriales. Y eso es hablar de mantos de invisibilidad. Es muy importante el comprender esa situación. Por ahí dice la maestra Yesenia Jauregui Sánchez, mencionó que ordinariamente cuando se habla de invisibilidad se considera aquello que no puede ser apreciado mediante la vista. Sin embargo, existen distintos tipos de invisibilidad en rangos específicos. Por ejemplo, un objeto invisible perfecto generaría la ilusión óptica de que el espacio que ocupa se encuentra vacío. Esto al no reflejar, refractar o absorber luz, recibiendo las propiedades ópticas del medio en que se encuentra. O sea que un objeto invisible generaría una ilusión de que el espacio que ocupa el cuerpo no lo está ocupando, por lo que no forma parte de la visión ni del espacio aparente que ocupa ese cuerpo. Eso lo explicó ella. Y más o menos es esto lo que ella trató de mencionar. Miren qué interesante lo que se observa.
donde se ve esa como lupa que está agarrando el personaje con la mano, cabal, el espacio donde está, digamos, ese metamaterial parecería ser que es un espacio vacío. O sea, ahí no existe materia aparentemente, pero usted sí sabe de que están los dedos y la terminación de la mano, ¿verdad? Pero si se pone como la capa de invisibilidad o el metamaterial, parecería ser que la materia en ese momento deja de existir, ¿verdad? Y al dejar de existir, pues parecería ser que no hay materia, aunque sí la hay. O sea que usted puede ver una capa de invisibilidad tapando algo, pero si usted camina y choca con la capa de invisibilidad, va a sentir que existe un cuerpo, o sea, va a ver la materia que ahí está. Lo que pasa es que está invisible, pero ahí está. Es como algo complicado de comprender, pero se puede mencionar en ese sentido. En el hecho de decir, la materia existe, ahí está, solo que está invisible. Y aparentemente hacia nuestra ilusión óptica no existe nada, pero si usted pasa y choca con eso, va a sentir que existe. Dice, al respecto describió, una de las aplicaciones de los metamateriales es la generación de las superlentes que aparece ahí, que son lentes que van más allá de una lente convencional, ya que pueden observar un objeto a distancias nanométricas. Con el uso de las superlentes se podrán observar células in vivo, permitiendo el desarrollo en el estudio de imágenes biomédicas. Y entonces es como un tanto complicado o bonito, digamos, esta comprensión. Así que, como les digo, es una ilusión que se puede generar. Vamos a entrar a una parte del desarrollo de algunos ejercicios utilizando lo que es esa ecuación. Vea, vamos a hablar de la ecuación de la longitud de onda, la frecuencia de onda y la velocidad de la luz. Ya habíamos mencionado que esta es la longitud de onda lambda, gamma es la frecuencia de onda y la velocidad de la luz se va a representar con la letra C, ¿verdad? Entonces, en eso pues podemos tomar en cuenta en este momento, ¿verdad? Podemos tomar en cuenta eso en este momento. Vamos a usar la fórmula frecuencia de onda es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda para hacer algunos ejercicios al respecto. Vamos a tener el primer ejemplo, ¿verdad? Con la utilización de la ecuación anterior y nos dice de la siguiente manera. La longitud de onda de una línea de luz es de 4 por 10 a la menos 5 centímetros. Vamos a colocar entonces los datos. Siempre vamos a colocar los datos del ejercicio. Y dice, la longitud de onda de una línea de luz, vamos a representar a la longitud de onda con lambda, es de 4 por 10 a la menos 5 centímetros. Dice cuánto es su frecuencia. Más o menos vamos a dibujar la letra gamma y para completar lo que es la ecuación, vamos a colocar el valor de la velocidad de la luz, que como la longitud de onda está en centímetros, usted va a usar la fórmula de la velocidad de la luz en centímetros. Sería 3 por 10 a la 10, ¿vea? Centímetros
sobre segundos. En ese caso, ya tenemos los datos del ejercicio, ¿verdad? La longitud de onda, 4 por 10 a la menos 5 centímetros. Nos están pidiendo la frecuencia y agregamos el valor de la longitud, el valor de la velocidad de la luz. Vamos a ocupar entonces la ecuación tal y como aparece con la frecuencia de onda. Entonces decimos, la frecuencia de onda va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Veamos, es exactamente igual. La frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y lo que nos queda es la sustitución. La frecuencia va a ser igual a la longitud de onda, perdón, a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, entre, tratar de ser, entre la longitud de onda, que es 4 por 10 a la menos 5 centímetros. Hagamos entonces la operación 3 por 10 a la 10 entre 4 por 10 a la menos 5 y me dicen cuánto sale. Me avisan 3 exponente a la 10 entre 4 exponente a la menos 5. ¿Cuánto sale? Hágame la operación, por favor. Licenciado, no sé si es la respuesta correcta, pero según con lo que usted dio, a mí me dio 7.5, X, digamos, 10 elevado a la 14, pero no sé si es esa. Sí, esa es la respuesta. 7.5 por 10 a la 14. Excelente. Esa es la respuesta. 7.5 por 10 a la 14. Vamos a aplicar extremos y medios. Decimos centímetros sobre segundo entre centímetros sobre 1. Los extremos van en el numerador y los medios en el denominador. Centímetro por 1, centímetro, segundo por centímetro, segundo por centímetro. Y al final estamos hablando de eliminar el centímetro y me queda 1 sobre segundo. ¿Y eso qué es? Es hertz. Ahí estaría cómo se va a representar, por lo que la frecuencia es 7.5 por 10 a la 14 hertz, ¿verdad? Ahí estaría la respuesta del ejercicio número 1, ¿verdad? Siempre para ocupar lo que es la ecuación, o vamos a despejar o no despejar dependiendo de lo que nos pida, y vamos a establecer en ese sentido. En la última línea de la calculadora aparece una tecla que dice EXP o por 10X. Esa es la tecla que se utiliza. Esta es la tecla de la última fila en medio. Esa es la que ocupan. Usted pone 3, aprieta esa tecla y de ahí pone el 10 normal. Entre 4, aprieta esa tecla, menos 5, ¿verdad? Y ahí le va a dar pues exactamente el valor que es en ese caso, ¿verdad? Ahí estaría la primera solución del primer ejercicio, ¿verdad?
3 por 10 a la 10 entre 7.5 por 10 a la 14, ¿verdad? En ese caso. Vamos a entrar al segundo ejemplo. Dice, especificar en el sistema internacional la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad en el vacío de, literal A, la luz azul con longitud de onda de 500 nanómetros y especificar también una transmisión de radio FM con una frecuencia de 91.5 megahertz. Vamos a trabajar los datos. En ese caso, nos están entonces pidiendo la frecuencia, nos están pidiendo la longitud de onda y la velocidad en el vacío de la luz azul. La luz azul es de 500 nanómetros. Vamos a trabajar aquí con la N, es nano. Y vale 10 a la menos 9 nano. Por lo que si hablo de 500 nanómetros, estoy hablando de 500 por 10 a la menos 9 metros. Y luego dice, tenemos una transmisión de radio de 91.5 megahertz. El prefijo M es mega y equivale a 10 a la 6. 10 a la 6. Por lo que podemos hablar de megahertz de 91.5 por 10 a la 6 hertz. 91.5 por 10 a la 6 hertz en ese caso. Entonces, nos piden encontrar en ese caso la frecuencia de la luz azul. En ese caso. Y la longitud de onda de la transmisión de radio. Aquí no hay que confundir esa situación, ¿verdad? Y en todos los casos, pues, vamos a usar la velocidad de la luz, que sería C, que es igual a 3, como estamos en metros, por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, vamos a encontrar en el primer caso la frecuencia. La frecuencia la vamos a usar con la misma ecuación, que sería la velocidad de la luz entre la longitud de onda. La frecuencia, que sería la primera, va a ser igual a la velocidad de luz entre la longitud de onda. Me ayudan con la calculadora. La frecuencia va a ser la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre la longitud de onda, que sería 500 por 10 a la menos 9. Hágame la operación y pues aplicamos nuevamente extremos y medios para que tengamos nuevamente la interpretación. M por 1, M, S por M, S por M. Se van los metros, me queda 1 sobre segundo y eso es hertz. Quiere decir que la frecuencia de la luz azul es D. 3 exponente a la 8 entre 500 exponente a la menos 9. ¿Cuánto da eso?
3 exponente a la 8 entre 500 exponente a la menos 9. Licenciado, a mí me dio 6x 10 elevado a la 14 también, no sé. Excelente. Esa es la respuesta. 6 por 10 a la 14. Ahí está la respuesta. Y ya hicimos la deducción. Nos da hertz, ¿verdad? Sería la respuesta del literal A. Vamos a hacer el literal B. En el caso del literal B, nos están pidiendo la longitud de onda, por lo que usted va a empezar con la ecuación de la frecuencia, que sería la velocidad de la luz entre longitud de onda, pero longitud de onda va a pasar a multiplicar y frecuencia va a pasar a dividir, por lo que la ecuación me va a quedar como longitud de onda es igual a C sobre la frecuencia. Con esa, pues hallamos lo que es la longitud de onda. De ahí solo sustituimos la longitud de onda, va a ser igual a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metro sobre segundo entre la longitud, la frecuencia, que en este caso sería 91.5 por 10 a la 6 Hertz, que era megahertz. Y entonces vamos a tener la longitud de onda de la transmisión de radio FM de 91.5 megahertz. En lo que hacemos la operación, hago la deducción de la unidad, sería arriba es metros sobre segundo y el hertz, ya dijimos, es 1 sobre segundo. Entonces multiplicamos metro por segundo y segundo por 1. Metro por segundo va en el numerador y segundo por 1 es segundo. Al final los segundos se eliminan y me va a quedar metros. Entonces 3 exponente a la 8 entre 91.5 exponente a la 6 nos da un valor de. ¿Cuánto nos da? No es 3.27. 3.27, sí, eso es, pero creo que hay después del 7 hay otro número. ¿Qué número es? 8. Pues 3.28. Aproximamos el 7 porque es mayor. Entonces sería 3.28. Esa es la longitud de onda de una transmisión de radio FM de 91.5 megahertz. 3.28 metros. Sería la respuesta en ese sentido, ¿verdad? Ya tendríamos entonces la resolución del ejemplo número 2, que tenemos lo que es ya la frecuencia de la luz azul y tenemos la longitud de onda de la transmisión de radio. Y donde decía la velocidad en el vacío, pues la velocidad es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Así que ahí estaríamos ya el ejemplo número 2. Entonces procedemos a hacer el ejemplo número 3. Ahí está. El ejemplo número 3 dice: la longitud de onda de la luz amarilla es de 589 nanómetros. ¿Cuál es su frecuencia? Ahí está. Vamos a poner otra vez los datos.
y decimos la longitud de onda de la luz amarilla es de 589 nanómetros. Ya sabemos que sería 589 por 10 a la menos 9 metros. ¿Cuál es su frecuencia? Nos están pidiendo la frecuencia. ¿Verdad? Y pues ponemos nuevamente el valor de la velocidad de la luz. Como estamos en metros, pues hablamos de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En ese sentido, agarramos otra vez la formulita de la frecuencia, que es, la frecuencia es C sobre la longitud de onda. O sea, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Esa es la ecuación. Eso es lo que nos piden. La frecuencia va a ser igual a la longitud, perdón, a la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la longitud de onda, que sería 589 exponente o por 10 a la menos 9 metros. Ya hicimos la deducción y sabemos que eso nos va a dar 1 sobre segundo, que al final viene siendo hertz. Nos va a dar 1 sobre segundo y eso es hertz. Ahí. ¿Cuánto da? 3 exponente a la 8 entre 589 exponente a la menos 9. Me da 5.09 por 10 a la 14. Excelente, eso es. 5.09 por 10 a la 14 Hz. Ahí estaría la respuesta del ejemplo número 3. Vea, 5.09 por 10 a la 14. En ese caso y en ese sentido. Vaya, vamos a resolver el ejemplo número 4, que sería el último, vea, de este pedacito de tema referido a lo que es el espectro electromagnético. Vamos a el ejemplo número 4. Dice, la frecuencia de la luz verde es de 5.49 por 10 a la 14. Datos. La frecuencia de la luz verde es de 5.49 por 10 a la 14 Hz. Pregunta, ¿cuál es su longitud de onda en centímetros? ¿Y cuál es su longitud de onda en nanómetros? Eso les está pidiendo en este caso, ¿verdad? Como en el primer caso, la longitud de onda la quiere en centímetros, vamos a especificar el valor de la velocidad de la luz en centímetros sobre segundo. Y entonces, en el primer caso, ya vamos a tener, ¿verdad?, la velocidad de la luz en centímetros sobre segundo, y
la frecuencia en hertz, o sea, en 1 sobre segundo, nos va a dar al final, pues, la longitud de onda de una vez en centímetros. Entonces, vamos a ocupar la ecuación de la longitud de onda, que sería longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Longitud de onda, entonces va a ser la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, entre la longitud de onda, que es 5.49 por 10 a la 14 Hz. En lo que hacemos eso, deducimos las unidades, es centímetros sobre segundo sobre 1 sobre segundo. Centímetro por segundo es segundo por 1 segundo, y me da centímetro, que es lo que quiero inicialmente. 3 exponente a la 9 entre 5.49 por 10 a la 14. Nos da ¿cuánto? A mí me da 5.46 por 10 a la menos 0.5, me parece. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. 5.46 por 10 a la menos 5. Excelente. Esa sería la respuesta. En centímetros. Y de ahí nos pide hacerlo en nanómetros. Para hacerlo en nanómetros, yo voy a ocupar dos factores de conversión. El primero sería 1 metro igual a 100 centímetros. Y 1 metro igual a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Y entonces ahí encontraré lo que es el factor de conversión. Agarro el valor que tengo, que es 5.46 por 10 a la menos 5 centímetros. Le aplico factor de conversión. Pongo primero, el primero es 1 metro igual a 100 centímetros. Luego sigo con el factor de conversión y digo 1 metro ahora va en el denominador para eliminar metros, y eso equivale a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Igual, tengo centímetros, centímetros, metros y metros, y lo que me dé entonces va a estar en nanómetros. Multipliquen 5.46 exponente a la menos 5 por 1 exponente a la 9 entre 100. 546. Excelente. Entonces, en nanómetros sería 546 nanómetros. Ahí estaría la respuesta del ejercicio número 4, ¿verdad? Agarramos, lo pasamos a centímetro con la longitud de onda en centímetros, y luego hacemos una conversión, ponemos 1 metro 100 para pasar los centímetros a metros, y luego agarramos la conversión de 1 metro, que equivale a 1 por 10 a la 9 nanómetros, y entonces ahí pues
ya tendríamos lo que es la conversión hacia lo que son los nanómetros, ¿verdad? Por ahí pues tenemos ya esa interpretación de los ejemplos del tema del día de hoy. Vamos a seguir con más de las diapositivas. Si hay preguntas, pues las pueden hacer en este momento. Si no, pues seguimos. Vamos a hablar un poquito del átomo de Bohr. Pues es el átomo de Bohr el que mencionaba, se recuerdan, la semana anterior, es el átomo de Bohr el que hablaba de la emisión y la absorción de luz. Se recuerdan que yo les mencionaba de que el átomo de Bohr era pues orbitales circulares en donde los electrones podían saltar de un nivel de energía menor a uno mayor o de uno mayor a uno menor en forma de luz, en forma de fotón. Pues basado en eso que les mencionaba la clase anterior, se puede llegar a comprender lo que es el espectro de absorción y el espectro de emisión, ¿verdad? Que sería como la finalización de los espectros del espectro de verdad electromagnético. Dice, se produce un espectro de absorción cuando un átomo absorbe luz. Ojo con eso. Absorción cuando un átomo absorbe luz de una cierta longitud de onda. La luz excita al electrón de un nivel de energía más bajo a uno más alto. La luz excita al electrón de un nivel de energía más bajo a uno más alto. Entonces salta el electrón de una órbita interior a una órbita exterior o más grande, digamos. Es lo que les mencionaba la vez pasada con respecto al átomo de Bohr. Se produce un espectro de emisión cuando el átomo que ha sido excitado a su estado de energía más alto emite radiación espontáneamente. Se produce un espectro de emisión cuando el átomo que ha sido excitado a un estado de energía más alto pasa a un estado de energía más alto, emite radiación espontáneamente. Entonces, cuando un átomo se le dice espectro de emisión, es cuando emite radiación, o sea, emite la radiación de las longitudes de onda que hemos observado o escuchado anteriormente. Entonces, a continuación se presentará un diagrama de los 4 niveles de energía más bajos para el átomo de hidrógeno. Las últimas láminas pues mencionan más o menos la diferencia entre lo que es el espectro de absorción y de emisión que presentan los elementos para que podamos comprender. Se podría decir que la absorción y la emisión son como complementos entre ellos. Una complementa a la otra. Lo que le sobra de uno le falta a la otra y viceversa en ese sentido, ¿verdad? Veamos ahí, cuando hablamos de energía absorbida, estamos hablando de la flechita amarillo. Ahora recordémonos, la energía absorbida está en el nivel 2 y salta al nivel 6. Retrocedamos para comprender. Dice la absorción cuando un átomo absorbe luz de una cierta longitud de onda. La luz excita al electrón de un nivel de energía más bajo a uno más alto. Entonces, está en el nivel 2 de energía, un nivel bajo a otro más alto. O sea, salta en ese sentido del nivel 2 de energía al nivel 6 de energía. Por eso se le llama absorción. Vean en ese caso el color rojo pasa del nivel 3 al nivel 2. El color verde pasa del nivel 4
al nivel 2. El color azul pasa del nivel 5 al nivel 2 y el color violeta pasa del nivel 6 a el nivel 2. Y a eso se le va a llamar energías de absorción, o sea, no, perdón, energía de emisión, donde emite luz espontáneamente. Retrocedamos y dice, se produce, perdón, un espectro de emisión cuando el átomo que ha sido excitado a un estado de energía más alto emite radiación espontáneamente. Quiere decir que la luz que excita al electrón hace que pase de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo. Y entonces, cuando pasa de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo, es cuando emite los colores que nosotros estamos acostumbrados a ver. Si dentro del espectro de emisión hay un salto, digamos, del nivel 3 al nivel 2, va a existir el color o el tono rojo en el espectro visible. Si salta del 4 al 2, en este ejemplo sería verde, del 5 al 2 sería azul y del 6 al 2 sería violeta. Entonces, esos espectros que son los de emisión de niveles más altos a niveles más bajos son los que al final generan el espectro de emisión. Cuando los electrones pasan de niveles de unos a otros. Ahí está. El espectro de emisión del hidrógeno y las regiones visibles que se puede dar cuando los electrones pasan de un nivel más alto a un nivel más bajo de energía. En este caso saltan al nivel 2, lo que les decía yo la vez pasada del modelo de Bohr, que salta al nivel 2. Entonces podemos ver esos espectros de luz. ¿Vea? Son las regiones visibles que al final emite el átomo, en este caso de hidrógeno, en su espectro de emisión. Vamos a observar entonces en el estado excitado del electrón y de la luz, vamos a observar una emisión espectral, ¿vea?, de 410 nanómetros, que es para yo lo veo rosado, 434 nanómetros para un azul, 486 nanómetros para un verde y 656 nanómetros para la emisión de una luz roja. Si se recuerdan al inicio, más o menos planteábamos la emisión de las luces en ese sentido. Entonces, ese sería más o menos como el ejemplo. Vamos a especificar más. El espectro de absorción de una materia muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencias. Es, en cierto sentido, el opuesto de un espectro de emisión. Cada elemento químico posee líneas de absorción en algunas longitudes de onda, hecho que está asociado a las diferencias de energía de sus distintos orbitales atómicos. Cuando sobre un objeto llega la luz y absorbe esa luz blanca, es lo que les decía yo anteriormente. Si no va a reflejar el amarillo, va a absorber el amarillo y va a generar un espectro de otro tono que no sea el amarillo porque ese ha sido absorbido. Entonces se va a llenar, digamos así, de un tono oscuro, la absorción. Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética, aunque solamente en algunas frecuencias que son características propias de cada uno de los diferentes elementos químicos. Quiere decir que cada elemento va a tener su propia línea espectral de absorción y de emisión, por lo que cada elemento puede al final
generar diferentes tonos de luz o de colores en ese sentido y absorber otros que no refleja. Si mediante suministro de energía calorífica se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa, sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible. Lo que va a emitir es lo que nosotros vamos a ver, los tonos que vamos a ver de los objetos que constituyen el espectro de emisión. Entonces, lo que absorbe es lo que no se ve, ¿verdad? Que quedaría como negro, digamos, y lo que emite es lo que al final se da como lo visible en los tonos de los colores. Vean, ahí tenemos una imagen que más o menos explica esa parte. Dice, la excitación de un gas le hace emitir radiación, pero solo emite en ciertas longitudes de ondas. Es su espectro de emisión, característico de cada sustancia. Ahí podemos observar cómo existe una radiación en un gas, ¿vea? Y entonces solo va a emitir, en ese caso, ciertas longitudes de ondas, ¿vea? Entonces a eso se le va a llamar espectro de emisión. O sea, el azulito, el amarillo y el como gris que se ve son su espectro de emisión. Lo demás, usted ve y que está absorbiendo, y por eso se ven franjas de color negro donde se ha absorbido una radiación de luz y emitido nada más aquellos que tienen longitudes de ondas específicas, ¿vea? Y colores directos que a nuestra vista van a ser visibles en ese tono, ¿verdad? Si el mismo elemento, también en estado de gas, recibe radiación electromagnética, absorbe en ciertas frecuencias del visible, precisamente las mismas en las que emite cuando se estimula mediante calor. Entonces, ese será su espectro de absorción. Ahora vamos a ver. Dice, todos los tonos que usted mira ahí son los que se han absorbido en ese material. Llegó la luz blanca al material y absorbió el rosado, absorbió el azul, absorbió ese verdecito, un amarillo, un naranja, un rojo, y solo las líneas negras que en la anterior lámina aparecían con color son las que se están emitiendo. Por eso dice ahí, cuando la radiación atraviesa un gas, este absorbe una parte del espectro. El resultado es su espectro característico de absorción, desde donde faltan las bandas absorbidas, acarreando en su lugar líneas negras. Ahí está. Miren, lo absorbido y lo emitido. ¿Vea? Por eso lo decíamos en ese sentido. ¿Vea? Que una complementa a la otra. Esa emite y esta es la que absorbe, ¿verdad? Ahora me estoy fijando que las hubiera puesto las dos imágenes una a la par de la otra, ¿verdad? Para que pudieran ustedes ver exactamente la comparación, aunque creo que viene una lámina así, no recuerdo si la coloqué, pero no sé si me doy a entender. Esto es lo que emite, que son las tres líneas espectrales, y lo que no emite es esto, lo que absorbe. Evidentemente absorbió esos tonos, ¿verdad? No los emite de acuerdo a la longitud de onda, y entonces al final esos colores que vemos acá son los que no vemos, porque son los que se emitieron las franjas de tono negro en ese caso.
Con la expresión espectro electromagnético se designan las distintas clases de radiación electromagnética clasificadas por su frecuencia o longitud de onda en una escala creciente. Diferencias entre el espectro de emisión y absorción. En el espectro de emisión, el elemento emite su propia luz, dejando un espacio grande en negro, dependiendo de cuál sea el elemento y su longitud de onda. El espectro de absorción, el elemento absorbe la luz mediante la onda de frecuencia que se acople a él y las rayas están en sus diferentes longitudes de onda. Creo que viene la imagen de esto. Ahí está. Ahí está el espectro de absorción del hidrógeno, que era lo que veíamos al principio, ¿verdad? Este es el espectro de absorción. Y este es el espectro de emisión. Ahí estaría. Lo que les mencionaba. Se absorbe la gran gama de tonos en los colores que existen y se emiten únicamente las líneas que aparecen ahí, ¿verdad? Y lo que se absorbió, sí, quedó como franjas de un tono negro. Ahí tenemos el espectro de absorción del hidrógeno, el espectro de emisión del hidrógeno, tenemos el espectro de absorción del sodio, tenemos el espectro de absorción y de emisión del calcio. Vean ahí, como lo decía, si las ponemos una encajando en la otra, pues se encaja perfectamente todo el espectro de luz visible en ese sentido, ¿verdad? Creo que ahí queda bien clara esta situación. Y para ir cerrando más o menos ya la exposición del día de hoy, mencionarles, jovencitos, que la vida nuestra transcurre en escala de grises, lo que creo que les mencionaba la semana anterior. Nuestra vida se da en escala de grises. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si tuviésemos, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento en la pantalla, esa gama de colores que existe para nuestra vista, y usted lo imprime, pero no tiene tono de tinta de color, sino que solo negro, usted le da escala de grises. Y entonces la impresora le va a imprimir a usted una hoja con esos tonos, pero solo en grises, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso, usted va a ver que los tonos más fuertes van a tener un gris más oscuro y los tonos más débiles van a tener un gris más claro. Eso es la vida en nosotros. Los colores no existen, los colores son una ilusión óptica y los colores, ¿verdad? Solamente se dan por la emisión de las longitudes de onda que se tienen al respecto de la reflexión de la luz blanca. Así que podemos observar la emisión y la absorción en ese sentido, ¿verdad? Dice, un ejemplo de absorción. Dice, un ejemplo de las implicaciones de un espectro de absorción es que aquel objeto que lo haga con los colores azul, verde y amarillo aparecerá de color rojo cuando incida sobre él luz blanca. Cuando incide una luz a un metal, al superar su energía umbral, saca un electrón. Si la energía es superior, la energía que sobra se convierte en energía cinética. En ese sentido, vea, aquí aparece una fuente de luz blanca pasando a través de una muestra absorbente que lo pasa a una rejilla. La rejilla descompone
manda una luz a un prisma que descompone la luz blanca en la gama de colores que va a parar a un detector, que es donde se van a observar los tonos. Y podemos observar entonces que se ha generado un espectro de absorción, que serían todos los colores que aparecen ahí, y nada más unos espectros de emisión del hidrógeno en este caso, que son el de 410, el de 434, el de 486 y el de 656, que serían las emisiones en ese sentido. El espectro de emisión, mediante suministro de energía calorífica, se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa. Sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible que constituyen su espectro de emisión. Ninguno de estos se repite. Ahí vemos que está una muestra con calor, pasa a través de una rendija, la rendija se mete a un prisma y pues ha emitido en ese caso en la pantalla 3 espectros de emisión, que yo los veo rojos, verdes y azules, y lo demás en negro es lo que se ha absorbido de la descomposición que tuvo la luz en ese sentido. Por ejemplo, algunos de ellos lo hacen en el infrarrojo y otros cuerpos no. Ello depende de la constitución específica de cada cuerpo, ya que cada uno de los elementos químicos tiene su propio espectro de emisión. Si la emisión va a caer en el rayo infrarrojo, es más que evidente de que no vamos a poder observar esa emisión, ¿verdad? Porque ya dijimos que cae en un espacio donde la longitud de onda y la frecuencia de emisión no son acordes o adecuadas para la visión humana. Entonces, al no ser acordes o adecuadas para la visión humana, no lo podemos observar. Simplemente es invisible ante nuestros ojos, ¿verdad? Solo son visibles aquellos espectros de emisión que caen en el espectro visible de la luz. Podemos hablar, para terminar, del espectro continuo. Eso es como debería de verse. Vea, cuando la luz refleja todo y no absorbe nada. El espectro de absorción serían los colores que vemos: el moradito, celestito, el verde, el amarillo, el anaranjado, el rojo. Y el espectro de emisión son los que en la absorción se miraban como rayas negras, que en la emisión pues son las que están mandando al exterior y absorbiendo. Lo absorbido aparece como bloques o pedazos de color de tono negro en ese sentido. Con esta última diapositiva pues le damos por finalización a la clase del día de hoy, y pues me gustaría saber si hay algún tipo de pregunta al respecto. Creo yo que la parte del espectro queda bastante clara, sobre todo esta última parte del espectro de absorción y de emisión, que muchas veces queda un tanto en el aire la interpretación que se le puede dar, pero creo que con todos los ejemplos que se mencionaron, pues eso tiene una funcionalidad. Tomando en cuenta también que todo esto se trabajó con base al modelo atómico de Bohr, porque él establece el salto de los electrones de niveles más bajos a niveles más altos y de niveles más altos a niveles más bajos, generando al final, en ese sentido, los espectros que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? Si no, voy a dejar de compartir y nos despedimos de la grabación. Vaya. Gracias, jóvenes, por estar presentes en esta jornada del día de hoy.
Con esto pues finalizamos lo que es la jornada de la clase y pues termino con la grabación. Muchas gracias. Feliz día a todos.